David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Dios les bendiga, bendiciones, hermanos. Qué bueno que estás sintonizándonos, ¿verdad? En nuestro programa del Ministerio de Dios te sigue amando. Te habla Tani Guzmán, el presidente de dicho ministerio, y hemos estado poniendo a tu disposición diferentes mensajes, diferentes audios, diferentes escritos para bendecirte. Recientemente abrimos tu canal de YouTube, ¿verdad? Tani Guzmán, de nuestro ministerio. Y hoy quiero compartir con ustedes parte del escrito de un libro que nosotros publicamos y que recientemente prediqué sobre ese tema en la iglesia El Faro en Estados Unidos. Iglesia El Faro, ubicado en Ocala, y cual pastorea mi amigo y hermano Pastor Víctor Feliciano, que fuimos muy bendecidos en ese lugar. Eso fue predicado en noviembre del 2021, hace unos meses atrás. Pero esta palabra yo la había predicado por primera vez hace como 12 años en nuestra iglesia. Y relacionado a eso es que quiero hablar contigo en esta mañana, porque he visto la necesidad urgente que está pasando hoy en nuestro pueblo y básicamente en nuestra iglesia. Este libro, nosotros estamos poniendo también a la disposición diferentes audiolibros de nuestro ministerio. Ya hemos puesto un tema sobre la ofensa ministerial, el libro Un alma del enemigo para este último tiempo. Y este libro, como pueden ver aquí, se llama Levántate que el Rey te llama. Y básicamente este fue un libro que nació bajo la inspiración del Señor y nosotros lo compartimos en la iglesia en un momento dado. Yo dedico este libro a todas las personas, ¿verdad? Que están cansados de luchar, que están pasando por enfermedades, escasez, situaciones que han perdido la esperanza, situaciones difíciles que ellos han pensado que Dios se olvidó de ellos. Y Dios le dice en esta mañana: levántate que el Rey te llama. Ese es el tema del libro y el tema de la predicación y el tema que queremos tocar contigo relacionado a un resumen de diferentes partes del libro que escribí para motivarlo que usted lo consiga. El Señor le dice hoy a todas estas personas: venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 11, versículo 28. Y yo quise agradecer, ¿verdad?, en este libro a todas las personas que primeramente tuvieron ese amor y misericordia para conmigo y para mi familia. Y en estos momentos de desesperación donde yo vivía, donde estaba completamente enajenado, básicamente como esta palabra que quiero hablar de Mefiboset, me encontraba en una cueva de Adulán. Y Dios me sacó de ese lodo cenagoso. Y con Él toda cosa es posible y sin Él nada es posible. A todos los momentos de dolor que pasamos, agradecemos a todos los hermanos que en momentos de crisis se dejaron usar por el Señor y nos bendijeron, nos dieron la mano. Quiero agradecer a la iglesia, Misión Evangélica de Jesucristo el Señor, a la pastora Carmen Cabrera, a todos los hermanos que nos dieron su respeto, que nos dieron su amor, nos brindaron su apoyo. Esos momentos de madrugada también, agradecer a esos hombres de la playa, esos hombres de la playa que nosotros nos levantamos todas las mañanas a las 5 de la mañana a orar y Dios nos bendijo grandemente. Como le he dicho en otras ocasiones, estamos grabando cerca de una carretera principal y por eso de momento va a escuchar el ruido de vehículos. Pero aprovechando esta oportunidad, quiero decirte que fuimos muy agraciados, ¿verdad?, con recibir las bendiciones de ustedes. Quiero recordar aquellos momentos en la playa donde tuvimos los estudios, donde por primera vez nos gozamos con el Señor, compartimos oraciones, compartimos necesidades. Y el presidente y dirigente, ¿verdad?, el líder del ministerio para ese entonces fue el hermano Félix Lagares. Lo bendecimos
y aquel entonces también lo compartía ese liderato con el hermano Reinaldo Rodríguez. Estas personas me dieron la mano, confiaron en nosotros, nosotros estuvimos junto con ellos adorando al Señor, sirviéndole, y ahí nacieron estudios bíblicos, ahí nacieron eh, palabras en momentos dados que compartimos con ustedes, y Dios hizo a través de ello ver que Dios no se había olvidado de mí. Y básicamente de ahí Dios nos bendecido. Y nos recordamos esa palabra cuando estudiamos el libro de Levítico, junto con los hombres que decía, sé santo, porque yo soy santo. En otras palabras, sean íntegros. Y es importante, Félix, gracias por tu amistad. Gracias por tu amistad sincera, por tu amistad incondicional, por ese amor y sensibilidad por el prójimo. Tiene un propósito. Y ese amor y ese deseo de estudiar la palabra, pasión por estudiar la palabra, tiene un propósito. No lo olvides. No importa lo que estés pasando ahora mismo, Dios te está acordando en este día que tiene propósito contigo. Te bendecimos y te damos gracias. A todo el ministerio de hombres de nuestra iglesia, gracias por dejarse usar. Recuerden que Dios está buscando personas íntegras, hombres santos, que sean de bendición, que sean de valor, de palabra, tanto para la iglesia, para Dios y para el mundo que tanto lo necesita hoy. Hermano, en la mayoría de las ocasiones que yo había traído una palabra a la iglesia, a nuestra iglesia, Dios me ha dado el privilegio de predicar, predicado domingo, he predicado jueves, martes, viernes, he tenido esa oportunidad de predicar en la iglesia, pero básicamente cuando he comenzado a hacer esas predicaciones, casualmente la palabra que yo traigo, sin planificar, guarda relación con el día. Y me acuerdo en un momento dado que nosotros traímos una palabra, por primera vez cuando hablamos, levántate que el rey te llama, pues fue un día que básicamente se celebraba en Puerto Rico, el último día para rendir las contribuciones de Puerto Rico. Y de eso que queremos hablar. Pero antes de eso, había traído una palabra a los líderes y pastores y ministros de nuestra iglesia, donde había un llamado, un grito de guerra, un llamado a que mueva el barco. Y ese día se celebraba en Puerto Rico el grito del Ares. Casualmente, igual que pasó con otra predicación de la tormenta y diferentes predicaciones. Pero ese día en especial, noté que cuando estaba trayendo esta palabra, los hermanos habían sido bendecidos, veía yo en su rostro su alegría, su gozo, cómo Dios los ministraba, uno lloraba, y era la palabra, no era yo, era la palabra que estábamos tocando ese tema sobre la vida de Mefiboset. Entonces, yo les hablaba de cómo comenzó todo esto, porque esa historia comenzó mucho antes, ¿verdad? Les hablaba de cuando el Señor rechazó a Saúl y se había provisto de una nueva persona para ser rey, que fuera David. Y mientras yo hablaba esa palabra, luego de finalizar el culto, muchos hermanos vinieron donde mí y me dijeron, mira, yo quiero esas notas de esa predicación. Otros me dijeron, mira, me motivaste a estudiar la palabra, a estudiar esa experiencia de que están ahí escritas en la Biblia, hermano, porque decía, yo no tenía deseo de leer, pero me motivó a leer diferentes historias que nos hablan. Y me dijeron, ¿por qué tú no publicas esto en un pequeño libro? Y yo lo consideré y le dije, gracias, bendiciones. Pero lo que en esa noche a mí me impactó fue la situación con un hermano específico. Un hermano que yo conocía de vista, porque nuestra iglesia es una iglesia grande y yo me siento al frente. Y sí, lo veía en la iglesia y sabía porque era una persona, pero no sabía quién era. Yo, lo que sí me acuerdo que cuando yo terminé de predicar, cuando estaban recogiendo la ofrenda, él se acerca a mi persona y me dice, tú eres un profeta. Y me dio algo en la mano y yo la cogí y lo guardé. Era una ofrenda. Me dio una ofrenda. Me dijo, tú eres un profeta. Y se sentó. Pasó esa semana y la próxima semana yo me encontraba en una gasolinera porque yo trabajaba como oficial de probatoria de administración de concesión, iba para el tribunal de Ponce. Y en la gasolinera veo que este hermano que me había dicho la semana antes, tú eres un profeta, y me bendijo con esa ofrenda, se acercó nuevamente a mí y me dice, tú eres un profeta. Me dijo lo mismo.
Hermano, yo no me considero un profeta, yo hablo la palabra profecía, Dios la utiliza para bendecir a mi hermano. Entonces, me dijo, yo voy a estar en un momento dado, en una situación que yo te voy a bendecir a ti también. Tú me bendijiste con esa palabra. Añadió eso en particular y se fue. Yo me fui para el tribunal de Ponce. Pasó el tiempo, posteriormente me entero, ¿verdad? La situación que estaba pasando este hermano, que no la sabía. Y era que este hermano estaba pasando por una situación de crisis, una situación difícil en su vida, en su familia. Él había, por una situación, había cometido el error de renunciar al trabajo. Y renunciar al trabajo por una diferencia que tuvo y se encontraba en una situación sumamente difícil, al grado de que él lloraba por las noches en su hogar, no quería que nadie supiera nada, no quería que sus padres se enteraran, ni su esposa, y estaba por perder la casa, la tenía totalmente atrasada, y ese día él básicamente iba a entregar la guagua. Y me enteré que esa noche que él fue a la iglesia, él habló con el Señor, y él le dijo estas palabras al Señor. Le dijo, Señor, yo quiero que tú me hables esta noche a mí, pero quiero que me hables por nombre y apellido. Él exigió al Señor que le hablara por nombre y apellido. A veces, pues, en la desesperación nosotros le oramos cosas al Señor y el Señor las entiende, ¿verdad? A veces tú puedes decir, le estás jetando al Señor, no, pero pues, nadie conoce la situación que está pasando y Dios sí conoce el corazón. Qué bueno que Dios no es una persona como nosotros para interpretar cualquier palabra o sentimiento, pero Él sí la entiende. Y dice que cuando él estuvo en la predicación, Dios le habló por la palabra que yo había predicado, que tenía que ver con el tema de Mesías, donde se encontraba en Lodebar, lugares secos, alejados, y que Dios le había dicho, levántate, que Él te llama. O sea, en otras palabras, Él no se ha olvidado de ti, y Él te va a bendecir, levántate, y porque Él le invitó a comer, desde hoy comerás en mi mesa. Y esa palabra lo montó en fe, y él oró la oración que nosotros hicimos al final. Y nosotros hicimos en esa noche lo que hizo en Ocala, repartimos unos panes como símbolo de abundancia que Dios quiere que comas en la mesa con Él, quiere darte el pan de cada día. Pues ese hermano, luego me enteré que estaba pasando por esa crisis y le había pedido al Señor que le hablara por nombre y apellido. Y él menciona que en la predicación Dios le habló por nombre y apellido. O sea, en la predicación en un momento dado yo mencioné el nombre y dije, ¿verdad? A veces soltamos una palabra y yo dije, esta palabra puede ser para ti. Y dije el nombre, esto debe ser para ti. Y dije el nombre de él. Entonces, cuando dije el nombre de él, en aquel entonces era Félix. Lo estoy diciendo hoy porque ya hicimos un programa en la radio donde él testificó sobre esto. Y el libro que yo escribo, Levántate que Rey te llama, lo identificó que es él. En la introducción no digo quién es él, pero sí, básicamente. Luego me enteré, luego de esto nació una invitación, porque él hizo un pacto en aquella gasolinera, precisamente cuando me dijo, algún día yo estaré de una forma de que te va a bendecir. Pues entonces, él me cuenta que ese día solamente lo que él tenía eran $5 para almorzar. Y esos $5 fue lo que me dio de ofrenda. Y él me dice, mira, yo hubiera tenido $500,000, te lo daba, porque la palabra me entró en fe. Y posteriormente me enteré que una semana luego él consigue un trabajo próspero, ha sido bendecido, él es un comerciante exitoso, Dios lo ha bendecido grandemente a su familia y es realmente próspero. Y básicamente esa palabra lo bendijo. Entonces los hermanos, como me pidieron, yo hice este libro y quiero que usted lo adquiera, va a ser de bendición. Te lo puede regalar a personas que están confinados, personas que están quizá apartadas, personas que están en depresión, porque hermano, el tiempo pasó y las cosas pues se tornaron quizá un poco diferentes. Y yo hablé, ¿verdad?, de cómo David había pasado por una depresión brutal. Luego de que él hizo el pacto con su amigo Jonatán, el hijo de Saúl, y luego que él enfrentó a Goliat, que el Goliat tipifica, ¿verdad?, que te afrenta, el que te desnuda, el que te amenaza, que te trata de avergonzarte. Y básicamente él derrotó a Goliat, lo degolló y ganó y hizo lo que muchos no hicieron. Resumiendo esta historia que trata en el libro, pues yo hablé de cómo David se sentía y cómo las personas que llegaron allí a la cueva de Adulán, donde él se fue, fueron gente marginada, gente con problemas, amargados de espíritu, endeudados. Y David tras que estaba en esa depresión, se encontró con todas estas personas también. Pero había un pacto que había hecho David con Jonatán, donde cuando vio que su padre quiso matar a David, él le dijo que se acordara y hiciera misericordia cuando él venciera a todos sus enemigos.
La historia la sabemos, donde murió Saúl, donde murió David, porque Saúl había entrado en celo cuando Dios empezó a usar a David y le había dicho, ¿verdad?, que básicamente las mujeres decían, eh, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000 y entró en celo, y la historia la sabemos. Pero léala en el libro o un audiolibro que vamos a publicar recientemente. Pero esta historia yo la quiero llevar rapidito a lo que me pasó a mí, referente a este pacto. Porque en la misma forma Dios ha hecho pacto con su iglesia, con nosotros, antes de nacer, como pasó a Mefiboset. Quizá estaba olvidado allá y no encontraba, que quizá estaba desechado, entendía que todo para perder. La historia la sabemos. David en ningún momento preguntó qué le pasó. Él dijo, ha quedado en la casa de Saúl alguien a quien yo le pueda hacer misericordia. O sea, David tipificaba a Dios. Y entonces Dios lanza esta palabra. Ha quedado alguien de sus hijos. Porque esta palabra básicamente habla para sus hijos. ¿Te acuerdas de la mujer donde le decía, Señor, pero aún tus hijos comen de tu mesa? Porque el Señor le dijo que este pan es para sus hijos. Y entonces Dios le está llamando y diciendo, ha quedado alguien que ha sido lavado con su sangre, donde yo le haga misericordia. Él está lanzando este reto en esta mañana. De la misma forma que te lo dice a ti, hay alguien que, porque hay un pacto que Dios hizo, Dios y Jesús hicieron, y un pacto de sangre en la cruz del Calvario, y es para bendecirte. Es para bendecirte a ti. La Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a lo que conforme a su propósito han sido llamados. Que han sido llamados. Esta palabra es para los hijos que están fundamentalmente llamados y están pasando por situaciones difíciles en esta hora. Porque el Señor dijo que en el mundo tendría aflicción, más confiad, yo he vencido el mundo. Y hay situaciones que parecen sumamente difíciles, que nosotros caemos en depresión, que pasamos por situaciones que entendemos que no hay salida, y Dios la usa para bendición. Dios usa esas cosas para bendecirnos. Parece que no, pero Dios se encarga en hacer todo lo negativo, hacer lo positivo. En situaciones de crisis Dios te va a lanzar la bendición. Y en esas situaciones nosotros aprendemos mucho, yo aprendí mucho. Pues pasó el tiempo, yo estaba hablando de que de la misma forma que en un momento dado Jesús pasaba, y se acuerdan la historia de Bartimeo, donde Bartimeo escuchaba un ruido y decía, ¿qué pasó? Y preguntaba, y le dijeron, ese es Jesús que está pasando por ahí. Y él, cuando le dijeron que Jesús, él entendió que era más que un profeta, que él era el Hijo de Dios, que era un rey que estaba pasando por allí. Por eso él le dijo, decía Jesús, hijo de David, decía, hijo de David, ten misericordia de mí. Se estaba hablando de que necesita misericordia de mí. Lo que Mefiboset básicamente había una bendición para él que él no sabía. Y entonces le dijeron, mira, ten fe que él te llama. Él te llama. Y él dice que arrojó la capa y fue donde él, y Jesús lo bendijo y lo contestó petición. Él dice que pues, él era ciego, Dios lo sanó. Mefiboset estaba lisiado, ojo, y Jesús cuando va a bendecirte, él conoce toda tu historia, hermano. Y en aquella ocasión David, cuando subyugó a todos sus enemigos, que los filisteos por primera vez pagaban contribuciones, se acordó del pacto que había hecho con su amigo Jonatán. Y cuando preguntó si había quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo le haga misericordia, le dijeron, sí, hay alguien, pero es lisiado, que está lisiado allá, como él dice. ¿Y qué? Jesús nunca le preguntó a Bartimeo, nada, le dijo que quiere que le haga, por ejemplo, cuando quería sanar a alguien. Y David no le preguntó qué fue lo que le pasó, porque está lisiado, no. Le dijo que lo mandaran a buscar. En otra palabra, el rey te llama. Lo mandó a buscar, el rey lo mandó a buscar. Y cuando él llegó, que temeroso, no sabía qué hacer, cómo acercarse, inclusive él se veía hasta como un pejo, pero había una bendición. Y David le dijo, no tengas miedo, yo haré misericordia contigo, por amor a Jonatán. Y le devolvió todo lo que había perdido, toda su tierra, y fue bendecido. Hermano, y esa palabra bendijo a este varón, donde quiera que esté, y a muchos hermanos que escucharon esa palabra, y por eso la queremos poner en disposición, tanto en audiolibro, como también en nuestro libro, ¿verdad?, que se llama Levántate, que Rey te llama. Pero a todo esto quiero finalizar hoy brevemente con lo que me pasó a mí. Pasó el tiempo. Para ese tiempo que yo prediqué esta palabra, yo trabajaba para el gobierno, para la administración de corrección como oficial de probatoria. En inglés ya para officer, pero yo trabajaba también, anteriormente trabajé para la policía y trabajé para la Universidad Católica en Ponce. Pero para ese tiempo estaba trabajando cuando yo prediqué esta palabra poco antes. Bueno, pero pasó el tiempo y por
la situación económica que estaba pasando en nuestro país. Yo estaba pasando, confrontando unos problemas de salud y ya estaba a punto de retirarme. ¿Sabes? Yo me retiraba en octubre del 2013 con el tiempo y la edad. Y estaba esperando, trabajando quizá con acomodo razonable, trabajando en el gobierno. Y en aquel momento dado, llegó esa ley nueva, pues el gobierno pegó a traer, que trajo muchas personas que pasaron situaciones que quiero, ¿verdad? Que quizás tú pasaste esa situación, tú fuiste un de estos empleados del gobierno donde perdió el trabajo o tuvo que renunciar antes de tiempo, donde te habían prometido de que la pensión tuya iba a ser un 75% básicamente. Pero los numeritos cambiaron y tenías que retirarte antes de esa fecha. Habían dado ya fecha de julio de 2013 para lo último que tú tenías para tomar la decisión, retirarse o renunciar o hacer lo que tenías que hacer. Mano, 3 antes de yo cumplir el tiempo. Y ante esta situación, pues yo solicité renunciar, pero acogerme a una ley de retiro temprano, que básicamente no era un 75%, pero podía ser un 50%. ¿Y qué pasó, hermano? Pues básicamente hice todas las gestiones, presenté la renuncia para retirarme y me envían una carta a los meses, me envían una carta donde me aceptan el retiro, me felicitan por los años trabajados en el gobierno y yo contento. Pero acuérdense que mientras sucede eso, pues tú no tienes ingresos. Yo no tenía ingresos de ninguna parte y se había atrasado la casa, se había pasado la guagua y esta situación había quedado una crisis en mi vida y en mi familia. Y aunque yo le había hablado a los acreedores, a los bancos, a la tarjeta, de que estaba esperando que me dieran el retiro y un dinero, entonces yo lo ponía al día. Y el banco me dio la oportunidad en la casa, 3 meses de moratoria. Lo de la guagua no entendieron y, hermano, perdí la guagua faltando poco tiempo para yo saldarla. Y ustedes saben la situación que yo estaba pasando, momentos de crisis, momentos de situaciones. Básicamente, como Dios haga las cosas, lo que estaba pasando ese hermano Félix en aquella ocasión, yo estaba pasando yo ahora, de una forma sumamente difícil. Y en un momento dado, pues, de desesperación, porque nosotros decimos, yo confío en el Señor, pero en momentos de crisis es que a veces se nos prueba y nosotros somos humanos, ¿verdad? Y ante esa situación, el banco me había dado 3 meses de moratoria y ya se habían cumplido. El otro día me amenazaron que iban a ejecutar nuestra casa, una casa que Dios nos bendijo con ella, tenemos testimonio de fe como Dios nos la dio. Y yo procedí a reunir mi familia, mi esposa, mis hijos, en la sala de mi hogar y le dije, miren hermanos, miren hijos, ustedes saben lo que está pasando, ustedes saben cómo se sintieron cuando yo entregué ella guagua, cómo nos sentimos. Llegamos aquí porque Dios nos dio esta casa y fue una bendición que Dios nos dio esta casa. Y ya yo no voy a pedir, no sé dónde ir, no sé qué voy a hacer, pero vamos a orar. El Señor tiene el control. Si Dios quiere que yo preserve esta casa, Dios lo va a hacer, pero tiene que hacer los milagros. Y oramos, pidiendo al Señor que tuviera misericordia de nosotros y que si era de su voluntad perfecta, pues que nosotros perseveramos esa casa, que Él mismo nos la había regalado, porque hay un milagro de testimonio en la casa. Y si no, como decían las personas que estaban en el pozo, como quiera, yo voy a confiar en el Señor y no voy a dar mis rodillas ante Baal ni ante nadie. Y dijimos, y vimos la alternativa de irnos para Estados Unidos, o saberme Dios lo que. Pero en ese momento, hermano, suena el teléfono. Y me llamaron. ¿Sabe quién era? El hermano Félix Lagares. Me estaba llamando a esa hora. Y yo no le había hablado nada específicamente que al otro día yo tenía esta situación. Y él me dijo, mira, Dani, es que me llamaron unos hermanos de la iglesia diciéndome que si es verdad que tú vas a perder la casa, que te dieron una fecha y tú pagaste la casa. Y yo le dije, no. Y me dijo, pero qué cosa, me llaman a mí, tú nunca me dijiste, me recriminó por yo no haberle dicho nada. Yo le había hablado al Señor, no a nadie. Entonces, él me dijo, mira, me recriminó porque lo más que me molestó, dice él, es que tú no me hablaste a mí. Me hablaste a mí. Y unos hermanos me llamaron, un hermano dijo que quería bendecirme. Y él me dijo, dile a tu esposa y a tus hijos, me dijo él, que duerman en paz. Porque hay un hermano que quiere poner al día tu casa.
Y después me explicó que eran diferentes hermanos que nos amaban, nos respetaban, tenían respeto por nuestro ministerio, nuestra iglesia, a nuestra familia, y habían decidido poner al día la casa para pagar eso. Hermano, y Dios abrió puertas. Dios me mandó a llamar y se me la palabra que yo había predicado. El rey te mandó a llamar. Y Dios me bendijo. Y esta palabra podemos hablar como Dios te bendice. No importa la situación que tú estés pasando. Dios, hay un pacto. Y luego él me dice, ¿verdad? Que había un pacto. Y este hermano ha bendecido a nuestra familia posteriormente a todo eso que pasó. Porque en todas esas situaciones de crisis que yo pasé, hermano, yo bendigo a todos los hermanos. Hubo un hermano que, que cuando yo perdí la guagua, el único cajón que yo tenía estaba dañado. Y hermano, y él y su esposa, su familia. Y yo lo digo, hermano Luis Acevedo, esposa Lolita Rodríguez, por varios meses me prestaron un vehículo para que yo me moviera. Hermano, eso lo hace el Señor. Dios usa a personas y ellos se dejan usar. Y hemos sido bendecidos por ellos. Y Dios nos ha bendecido, hermano. Y quiero decir que de la igual forma, Dios te está diciendo a ti, levántate, que el rey te llama. No importa la necesidad, cómo te encuentres con Adulán, con quizá como David, depresión. Hay una palabra, hay un pacto que ya Dios hizo con su Padre. O sea, su Padre y Jesús de un pacto de sangre. Y quiere bendecir al hermano. El hermano Félix Lagares me dice que cuando yo estaba predicando, y yo comencé a predicar, yo dije, esta palabra puede ser para ti, Félix, para ti, José. Me dijo, pues eso es natural. Hay una palabra, me dijo Félix de casualidad. Pero cuando yo estuve leyendo una palabra que quiero compartirla con ustedes hoy, que se encuentra en Joel 2:23-27, él dice que ahí entendió en su vida, sintió que Dios le habló y él decidió no entregar la guagua y él decidió pelear y Dios le dio un nuevo trabajo. Y económicamente, hermano, este hermano ha sido bendecido. Y lo más importante, Félix, donde quiera que esté, que tú seas bendecido por Dios. Acuérdate de esto. Esta palabra siento lanzarla. Y dice en Joel 2:23-27, como dije, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Cuando yo dije, esta palabra puede ser para ti, Félix, pero cuando leí esta palabra dice, y los lagares, alabado sea el nombre del Señor. Dice, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Él se llama Félix, lagares, y Dios le habló. ¿Cómo lo hace el Señor? El Señor es maravilloso, y Él hace lo que tiene que hacer para hablarle a sus hijos y para llamarle y decirle que Él te llama, que quiere que coman su mesa. Y dice, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié, alabado sea el Señor, hoy, ese ejército, dice, contra vosotros, dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Dice, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Alabado sea el nombre del Señor. Esta es una palabra que Dios te está hablando a ti en esta hora. Levántate, que el Rey te llama. Según esta palabra me bendijo a mí, estoy seguro que te está bendiciendo a ti en esta mañana. Hermano, confía en el Señor. No importa lo que estás pasando, la situación que está difícil. Dios se encarga de todo lo negativo a hacer lo positivo. Dios quiere restituir todo lo que el enemigo ha robado, como le restituyó a Mefiboset. Te invito a que si puedes conseguir este librito, lo consigas, te va a ser de bendición. O cuando pongamos en disposición el audio del libro, o las partes del libro que vamos a poner, que sea bendecido. También hay un mensaje que predicamos en la iglesia en Ogala, que está disponible en YouTube, que se llama Levántate, que el Rey te llama. Va a ser bendecido, hermano. Pero hoy he pensado, he sentido en mi corazón hacer este video referente a esta palabra. El Rey te llama, levántate. Y ese pan es para ti. Nosotros dimos un pan compartir como ejemplo
de que el Señor no va a faltar en tu mesa el pan y vas a comer con él, con el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te guarde. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueños, Señor, lugar de favor. David pregunta a Siba: háblame más de este hombre, por favor, ya díganme su nombre. Señor, se llama Mefiboset, mas él no puede hablar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda a llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey lo mandó a llamar. Y mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel a quien nadie le da valor. Vas a vivir en la casa del rey, vas a comer en la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte al lado del rey. La miseria nunca más conocerás.